Pues bien, pues muy buenas tardes, noches, bienvenidos a un webinar más del Colegio de Ingenieros Industriales Electromecánicos en Energías y Afines de Querétaro. En esta ocasión, el título de este webinar, pues es un Transforma tu diseño eléctrico con Optical, que es un software de diseño integral, rápido y preciso, cumpliendo con la normativa mexicana de vanguardia. A nombre del colegio, les damos la más cordial bienvenida de su presidente, el ingeniero José Luis González Coronel, de su secretaria general, Paula Silva Viveros, de su tesorero, David Ulises Hernández Carballo, y su servidor, ingeniero Rubén Rivera García. Damos cuenta aquí de los patrocinadores y colaboradores del colegio. Tenemos a la Agencia de Energía de Querétaro, a la Dirección Estatal de Profesiones, a COEC en su noveno Consejo Directivo y al Clúster Energético de Querétaro. Tenemos Corporativo SG, nuestro éxito depende del éxito de nuestros clientes. Servicio especializado en ingeniería eléctrica DACA, OSIMAC, gestión en control de riesgos, diseño, ingeniería en protección civil, KRO, asesoría industrial, servicios especializados para la industria, Isolormo, energía renovable. Les hacemos de su conocimiento que en fechas próximas estaremos ya estrenando nuestra nueva página web, que la verdad está quedando muy bonita. Y bueno, pues como dice el comercial, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y próximamente también en Instagram. La tarde de hoy nos va a acompañar el ingeniero Carlos Cepeda Nolasco. Estudió en el Instituto Tecnológico de Puebla la carrera de Ingeniería Electrónica. Realizó sus prácticas profesionales en automatización, productividad y calidad. Actualmente se desempeña en el puesto de ingeniero de proyectos de automatización, productividad y calidad. Ha participado en la realización de diversos proyectos del factor de potencia, calidad de energía, sistemas de control y administración de energía, desarrollo de ingeniería eléctrica y capacitación del software Optical. Ay, qué rico quesito. Sí. Y en la relación de proyectos de construcción de eficiencia energética en las industrias metal, mecánica, química, textil, plásticos, automotriz, entre otras. Pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida, ingeniero, y los controles son suyos. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Abro mi cámara para que me conozcan. Soy ingeniero Carlos Cepeda. Les vamos a presentar el día de hoy la parte del software de diseño de sistemas eléctricos que se llama Opticalc. Es desarrollo de la empresa, automatización, productividad y calidad, como bien lo mencionamos ahí en mi presentación. Y nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Puebla para información de ustedes. Buenas noches a todos. Un gusto, ingeniero. Buenas noches, Erasmo Cuaya. Ok, nada más como introducción, entiendo que estamos en una reunión de Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Este, Quiero entender que la mayoría de los presentes, digamos, están involucrados en la cuestión de diseño de sistemas eléctricos o estudios relacionados a este tipo de sistemas, además de algunos supongo que tienen la cuestión de unidad verificadora, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto hasta cierto Sí, punto. es correcto. Este colegio tiene varias especialidades, ingeniero, pero una de ellas es la de instalaciones eléctricas. Me Ok. atrevo a decir que tenemos a la crema innata de los ingenieros aquí en Querétaro y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes. Ok, de acuerdo. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a iniciar con un video introductorio de lo que es el software. No sé, Inge, si está de acuerdo. Yo creo que partiríamos.
El curso o la plática va a ser de 7 a 9 de la noche, ¿es correcto? Es correcto, ingeniero. Si de repente se hace un poco más corto o inclusive se puede hacer unos minutitos más allá de las 9, no hay ningún problema. Ok, de acuerdo. Pues ahorita lo quisiera yo manejar de la siguiente forma, si es que no tienen ningún inconveniente. La primera hora trataríamos, no sé, a lo mejor hasta unos minutitos antes de las 8, hacer un break. La primera parte sería la parte de la presentación y la introducción a lo que es el software OptiCalc. Y regresando del software, o regresando del break, perdón, lo que haríamos es pues ya presentarles en forma directa la parte del software y poder hacer ahí unos ejercicios para que ustedes puedan ver la contribución que podría dar esta herramienta. No sé si les parece bien. Y vamos a tratar de que las preguntas que se requieran, pues las hagamos al final de la presentación, de la primera parte, o les gustaría que fuera un poquito más dinámico, en el cual vayamos respondiendo algunas de las que tienen para poder avanzar, y las que veamos un poquito más complejas, que requieren un poco de más de tiempo, pues las pongamos al final del primer bloque. No sé si están de acuerdo. Y solamente hacerte ahí una pequeña aclaración. Finalmente, esto es un webinar. En los webinars no manejamos breaks, salvo que sea un taller o un curso. Ok, Entonces, nos vamos directo. nos vamos parejitos entonces. Así es. Ok, de acuerdo, Inge. Ahora sí que como no lo tenía yo previsto, que quisiera yo poner las cartas sobre la mesa y ya ustedes como me digan, ¿no? Adelante. De acuerdo, pues entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla para poder ver la parte de introducción del software, y ustedes me dicen si no hay ningún problema. OptiCalc es un software para realizar el diseño completo de sistemas eléctricos, desde la media tensión hasta los tableros y puntos de uso, basado en la NOM 001 CD 2012. Los proyectos eléctricos los podrá realizar en tiempos sumamente cortos y responderá con prontitud a las modificaciones que lleguen a existir. El personal de ingeniería enfoca su experiencia en el diseño del sistema y utiliza OptiCalc para que realice los cálculos, Que no se ve el video. dimensione todos los componentes. ¿No se ve el video? Se escucha, pero no se ve. Sí, no se ve, solo se escucha, es correcto. Dice, a favor de alejar esta ventana de aplicación compartida. A ver, permítanme, por favor. Hace rato habíamos hecho una prueba y ya todo se veía bien. Ahorita, ¿qué están viendo, ingenieros, por favor? El flyer del curso, el webinar. Voy a ver. Lo voy a repetir y ustedes me dicen si ya se oye para que le dé continuar. Ahora sí, ingeniero, De adelante. acuerdo. OptiCalc es un software para realizar el diseño completo de sistemas eléctricos, desde la media tensión hasta los tableros y puntos de uso, basado en la NOM 001 CD 2012. Los proyectos eléctricos los podrá realizar en tiempos sumamente cortos y responderá con prontitud a las modificaciones que lleguen a existir. El personal de ingeniería enfoca su experiencia en el diseño del sistema y utiliza OptiCalc para que realice los cálculos, dimensione todos los componentes y produzca automáticamente el diagrama unifilar, el estudio de cortocircuito, los cuadros de carga y la memoria técnica.
convirtiéndose en una herramienta invaluable para el diseñador. El listado de los principales materiales se obtiene de las bibliotecas disponibles y también permite al usuario cargar sus propios catálogos. Contiene información relevante, tal como normas y enlaces a videos técnicos, para consulta y aclaración de dudas. En modo levantamiento, permite ingresar la información del estado actual de una instalación y enlista los puntos que incumplan con la NOM. Las actualizaciones y nuevas versiones del software se descargan en línea. Con las ventajas que le brinda Opticalc, podrá diseñar y evaluar ágilmente sus proyectos eléctricos, asegurar el cumplimiento con la normativa y obtener una solución óptima de ingeniería. Ok, pues de forma muy rápida, como pudieron ver, es la parte de lo que nosotros manejamos ahorita como software. De aquí, ¿quieren hacer algún comentario o nos continuamos con la presentación? Seguimos, todo bien. Vamos Ok, bien, de acuerdo. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para poderlo poner la presentación. Y que en lo que entra la presentación, pregunta Sí, comercial, sí. se vende como como el software tal cual, se paga una mensualidad, una anualidad, o cómo es esa parte? Es una aplicación de escritorio, está para Windows. Se puede manejar de las dos formas, ya sea pues adquisición directa o podría ser a través de un sistema de renta ahí. ¿De acuerdo? Ok, muchas Entonces, gracias. sí, continuamos. Entonces, pues Optical es un software que nos sirve para diseñar sistemas eléctricos prácticamente desde la media tensión hasta la baja tensión en el punto de usuario que ustedes quieran, ¿no? No está hecho para diseño de sistemas eléctricos en alta tensión. Eso sí, que quede muy claro, ¿no? Entonces, de aquí, lo que podemos ver es que conforme a lo que vieron en la presentación del video, el software, pues es, a la hora de que lo veamos más tarde en un ejemplo, el software tiene una facilidad de uso, digo, si ustedes ocupan un celular, una computadora y pueden crear carpetas y estar metiendo archivos y estarle renombrando esas carpetas, ustedes van a ver que prácticamente al ir ingresando los elementos en la instalación eléctrica, pues es demasiado intuitivo y muy fácil de introducir los parámetros. Sí se requiere de una experiencia, digamos, como de la parte eléctrica, pero una vez teniendo esos conceptos básicos, pues y la parte de lo que es los conocimientos de la norma, que en este caso la NOM 00001 C de 2012, que es con la cual ahorita está o se rige el diseño del software, pues verán que el ir haciendo nuestro sistema eléctrico va a ser demasiado fácil, ¿no? Pues cumple con las normativas en la parte de diseño. Como vieron en el software, tenemos dos formas de operación. Una es la forma de diseño. En la forma de diseño, el software lo que va a hacer es ir dejando que metas los elementos de la instalación de tal forma que no te permita meter un elemento que no corresponda a ese nodo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tú vas a empezar metiendo una cometida
y esa acometida pues va a tener un cierto voltaje en media tensión y después de esa acometida pues tú no vas a poder meter un elemento de baja tensión, ¿no? Por ejemplo, el software te va a ir avisando, ¿sabes qué? No puedes meter este dispositivo, tienes que meter algún dispositivo que suceda a para que puedas alimentarlo y poder operar al voltaje que se requiera, ¿no? Entonces, eso es en cuestión del diseño, ¿no? Él te va a ir habilitando y te va a ir corrigiendo o diciéndote qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Tenemos otro modo que es el modo de levantamiento. El modo de levantamiento nos sirve mucho para realizar diagramas eléctricos que ya existen y que a la hora de hacerlo, pues tú lo vas a meter pues tal cual está, ¿no? Entonces ahí el software no te va a decir, ¿sabes qué? Esto no cumple, este interruptor no se puede conectar aquí, este transformador tiene otra tensión. Él no te va a estar advirtiendo ese tipo de cosas. Él te va a permitir meter la instalación como está. Y lo que va a poder hacer en ese modo de levantamiento es poder evaluar la instalación. Ahora sí te va a plantear o te va a decir, ¿sabes qué? Tales circuitos no cumplen porque a lo mejor por capacidad interruptiva o por la parte de la capacidad del interruptor o el cableado o la canalización, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el circuito eléctrico el software te lo puede ir evaluando, a comparación de que si tú estás trabajando en diseño, pues él te va a ir diciendo de qué forma tú vas metiendo tu sistema eléctrico y él te va a hacer que tu sistema pues esté bien evaluado, ¿no? Esas son las dos diferencias. Tenemos la parte del desarrollo del proyecto, pues va a ser más ágil porque no nos tenemos que concentrar en estar dibujando. Una de las salidas que tiene el software, pues es poder generar el diagrama unifilar sin que nosotros tengamos que dibujar nada, ¿no? Nosotros vamos a ir metiendo elementos de la instalación y conforme nosotros vayamos metiendo esos elementos, el software va a ser capaz de ir produciendo el diagrama unifilar en el momento que tú desees verlo para ir viendo o teniendo un esquema de cómo va quedando este mismo, ¿no? En la Inge, por parte de la aquí, documentación, pues en la documentación nosotros vamos a poder tener varias salidas, archivos de Excel, para la parte de lo que son cuadros de carga, lista de materiales, algunas memorias técnicas que tenemos en Excel y otras en Word. Vamos a poder exportar el diagrama unifilar en PDF. A través de el mismo programa tiene un editor. Este editor pues, va a poder permitir generar el diagrama en PDF y poderlo editar si lo queremos. O bien, como el software realiza un formato SCB, que ya es un archivo vectorizado, a la hora de que nosotros lo exportamos a PDF, ese PDF ya con una herramienta como AutoCAD, por ejemplo, puedes agarrar, exportarlo, cambiarlo a un archivo CAD y ya poderlo manejar para futuros proyectos, ya ahora como dibujo en la parte de AutoCAD, por ejemplo, eh, ¿no? Inge, una pregunta. Por aquí está levantando la mano el ingeniero José López. Creo que tiene una pregunta por ahí. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Buenas Primero que nada, tardes. muchas gracias por tu presentación del software que pues, sí es de bastante utilidad. Mire, yo nada más tengo dos preguntas por ahí porque sí está bastante interesante. No sé, seguramente se ya utilizado el ETAP en cuanto a, no sé, familiaridad entre este y el ETAP, ¿cuál considera que usted es mejor? Y la otra, este software que está presentando, ¿qué certificaciones tiene? Porque luego ve que en los trabajos piden que ciertas certificaciones cumpla un software, si no, no lo aceptan. Sería todo de mi parte, gracias. Mira, sí hemos trabajado con el software ETAP. La diferencia que tenemos con el software ETAP es que, digamos, es un producto primero para, digamos, como para uso nacional, ¿no?
El ETAP está limitado por el número de nodos que vayas tú a ocupar. Las licencias te las venden por X número de nodos. Este software puede tener N número de nodos, ¿no? No tiene una limitante. La limitante la va a dar tu computadora, ¿no? Mientras mejor disco duro y mayor memoria tenga tu computadora, el programa va a ser muy eficiente y puedes hacer proyectos pues demasiado grandes, ¿no? Yo te estoy hablando que he trabajado proyectos de más de 3000 nodos y sin ningún problema sigo funcionalizando con mi programa. Además de que el precio, digo, no los tengo en la mente, pero el precio del ETAP es considerable con respecto a este software. En cuestión de la certificación, no contamos con una certificación como tal. En un momento más estará por acá el ingeniero Eugenio. La verdad no lo desconozco si existe una certificación. No la hemos visto, pero lo tomamos en punto, lo anotamos aquí y le damos respuesta más tarde. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su respuesta. Gracias, Y saludos. si tuvieras tú algún ejemplo de esa certificación y si nos pudieras apoyar con eso, porque digo, la verdad es que nosotros no lo hemos visto. Digo, tú puedes desarrollar proyectos, pues digo, ya no a mano, ¿verdad? Pero pues si tienes la experiencia y tienes pues todo el conocimiento, pues tú lo podrías realizar sin ningún problema. Obvio, si estás evaluado con alguna certificación, pues sería más válido, ¿no? Mire, la certificación que tiene TAP son dos, es UL y ANAP. Y es por eso que luego en algunas instituciones, de repente también hasta particulares, piden que sea con ETAP porque tiene esas certificaciones. De ahí en fuera, pues yo creo que no le veo ningún problema en operar cualquier software. Pero bueno, eso en cuanto a las certificaciones. Sí, y como comentario nada más, digo, yo he tenido algunos usuarios del software que usan ETAP para la parte de sus simulaciones y la ventaja que tenemos aquí es que conforme tú vas corriendo o vas metiendo tus elementos en la instalación eléctrica, el software te va realizando el cortocircuito en cada uno de los buses de forma pues dinámica. Entonces, ahí mismo puedes ir viendo todos esos valores y no tienes que estar switchando de una pantalla a otra para poder estar viendo esos equipos. Además de que, pues, el equipo no hace simulación. Evalúa, diseños eléctricos y te da el diagrama unifilar y te da el valor de cortocircuito de tu circuito. No hace simulación. Ya, correcto, porque sí, se hizo bastante interesante. Pero bueno, Sí. Sí, gracias, pues le yo creo agradezco. que ahorita conforme lo vayas viendo, pues tú verás las bondades que tiene, pero te digo, yo sí tengo usuarios que pues han hecho la comparación de hecho de TAP contra el software en la cuestión de cortocircuito y prácticamente estamos hablando de un tú a tú. Digo, ya en cuestión de precios, pues pues ya lo vas a ver, ¿no? Entonces, continuamos. Bueno, tenemos ahí la cuestión de algunas herramientas destacadas en cuestión de que el software cuenta con diferentes bibliotecas de elementos eléctricos, además de un glosario que te permite, pues, tener un poquito más de ayuda técnica en cuestión de algunos manuales, algunos videos, algunas normas que tú puedes ver directamente en el software sin necesidad de estar buscando o saliéndote de la plataforma, así como van a ir viendo cómo podemos hacer o generar algunos listados de materiales de forma dinámica. Pero yo creo que ahorita que vayamos haciendo el ejercicio van a darse cuenta de esto. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Aquí en lo que les decía de la forma intuitiva para el personal con conocimientos generales de proyectos eléctricos, cualquier persona que tenga la especialidad de eléctrica y la parte del conocimiento de la NOM, van a ver que conforme vayamos nosotros metiendo estos diferentes elementos, yo he tenido sesiones con algunos usuarios en los cuales
Las capacitaciones llegan a ser de 6 horas y 6 horas, pero en días, en 2 horas por días separados. Y créanme que ha llegado a ser en que con 2 sesiones ellos ya se continúan y ya nada más tenemos por ahí alguna que otra con preguntas más específicas o dudas más específicas y de ahí los usuarios pues hasta la hora siguen trabajando sus proyectos, ¿no? Tenemos la parte de que lo que les decía yo, podemos manejar proyectos múltiples a la vez, ¿no? No solamente puedes abrir una plataforma o una parte del software, tú puedes estar manejando una parte del software en el levantamiento, como lo vemos acá en la imagen, del lado izquierdo, y podemos tener otra aplicación abierta de Optical en la parte del levantamiento, donde a lo mejor tú vas evaluando y vas viendo pues cómo van quedando tus circuitos. Y lo que les comentaba, ¿no? Tú puedes partir desde una cometida e ir haciendo tu estructura de árbol de n número de nodos y no tienes ningún problema para la parte del manejo. Entonces, el software es ilimitado en esa función. ¿Qué va a depender? Pues va a depender de la memoria que te comento de tu máquina. Entonces, en la cuestión de los cumplimientos de las normativas, para la parte del diseño, pues estas son las que principalmente está basada el software. En la parte de la NOM 001C de 2012, la parte de la IEEE 80, y la parte de la FPA 70 NEC. Como no sé, hay una parte del video, no sé si viene ahí o no, pero también podemos hacer este cálculo de subestaciones eléctricas, la malla de la subestación eléctrica, para aquellos que pues estén interesados en esa parte, también viene integrada en la parte del software. Más adelante vamos a verlo en algún ejercicio. ¿Qué bondades tenemos? Pues que nos evita cometer errores costosos. Hemos visto que muchas veces las empresas, por ejemplo, a la hora de que diseñan las plantas, pues obtienen transformadores sobredimensionados o por la cuestión de los interruptores, debido a que no hay un estudio previo de cortocircuito, pues como bien saben, esas protecciones pues hay muchas capacidades interruptivas en el mercado con las mismas capacidades de corriente, donde si no se elige bien, ahorita con la parte de código de red que evalúa esa parte de las protecciones, pues nos hemos visto en la necesidad de que cuando se hace el estudio de cortocircuito, pues resulta que sus protecciones no son adecuadas para y pues repercute ahora en la parte de cambiar esos interruptores, ¿no? Que lleva pues a una inversión pues considerable. Si son, a veces ha llegado a ser que pues de todos los interruptores que se pusieron, a lo mejor dos o tres interruptores cumplen con la parte del diseño, pero los demás se tienen que cambiar y lo que vuelve a que pues compres equipos que no son adecuados o bien compres equipos pues muy grandes que no vas a ocupar de acuerdo a la carga que tú vas a manejar. Tenemos una parte de asistencia en la cuestión del dimensionamiento de todos los componentes. Me estoy refiriendo a que para poder pedir un transformador o para solicitar interruptores y toda la parte de lo que tenga que ver con el sistema eléctrico, tú vas a ver que en el software tenemos diferentes informaciones o diferentes asistencias que nos van a ir indicando si lo que nosotros estamos configurando o instalando en determinado nivel de la instalación, pues si es correcto o no, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. La parte de los cálculos están vinculados con la parte de la norma. Nosotros vamos a poder ver en cada uno de las secciones del programa algunas opciones informativas que nos van a salir con este tipo de información en el recuadro azul, que a la hora de que nosotros le demos aquí clic en el hipervínculo que tiene ahí, pues nos va a mandar a la sección de la norma,
donde se indica por qué estamos utilizando estos valores que podemos ver aquí en la cuestión de la parte de la información del programa, que tiene que ver con el valor o que se introduce en el elemento, dependiendo de cuál estemos manejando en su momento, ¿no? Entonces, todo tiene que ver y está bajo la norma. Y que una pregunta, comentaste que está también bajo el NEC, en NFPA. ¿Qué versión manejas ahí o se puede escoger la versión? No, la NEC ahorita, dame oportunidad y ahorita te digo qué versión es la que estamos ocupando. Déjame acá, las voy anotando, digo, tengo ya acá un temario, pero lo tomo como nota y ahorita te digo qué versión de NEC es la que estamos utilizando. Muchas. Después, tenemos aquí la parte del desarrollo ágil. Bueno, tenemos un enfoque, vamos a tener un enfoque más a lo que es nuestro sistema eléctrico, debido a que, pues, como les comenté, nunca vamos nosotros a dibujar nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es meter una estructura como la que ustedes ven aquí en la imagen del lado derecho. Nosotros vamos a ir metiendo la estructura desde el nivel más alto que va a ser la cometida hasta el nivel más bajo que va a ser nuestro elemento ya de uso. Y conforme tú lo vayas introduciendo, nosotros podemos en cualquier momento ir viendo desde niveles abajo, como el diagrama unifilar que ven abajo, vamos a poder viéndolo por circuito, o lo vas a poder ver por tablero, o lo vas a poder ver desde transformador, o desde la cometida completo. Tú ya decides cómo quieres ir visualizando, cómo va quedando tu proyecto. Y me refiero a que yo puedo empezar a meter, si yo ya tengo conceptualizado cómo va a ser mi sistema eléctrico, por ejemplo, no, pues yo tengo considerado que va a haber una cometida con una subestación y esta subestación va a tener tres transformadores, sus transformadores van a tener sus tres tableros de distribución y esos tableros de distribución van a tener un transformador que va a bajar el voltaje de 440 a 220 y de ahí pues mis cargas derivadas para 440 y 220, tú podrías estar haciendo sin meter cargas, sin meter datos, ir haciendo esta estructura, dibujar y ver cómo queda este diagrama unifilar, obvio sin los datos porque no hemos metido ni capacidades de las cargas, ni la parte de las canalizaciones y mucho menos la parte de la capacidad del interruptor. Entonces, como bosquejo, tú podrías irlo manejando para posteriormente ir creciendo, ir metiéndole carga y él de forma automática, conforme vayas metiendo esa carga, él va a ir redimensionando los elementos de abajo hacia arriba hasta que lleguemos a la parte del transformador. Pero, como les comento, lo vamos a ir viendo, en la siguiente parte que ya es la demostración del software. Por eso les digo que aquí, pues realmente el meter una carga, un elemento es dar un botón derecho, elegir el tipo de elemento que tú quieres introducir en el software, darle unas propiedades que es a cada un elemento pues va a cambiar dependiendo de qué nivel del sistema eléctrico esté. Tú le vas a cambiar sus propiedades y él automáticamente las va a cargar y las va a redibujar, ¿no? Entonces, por eso decimos que pues te vas a enfocar más a lo que es tu proyecto, te va a quitar tiempo en la cuestión de que ya no tienes que dibujar y pues va a ser más ágil la parte del desarrollo del mismo. Después tenemos la parte del dimensionamiento asistido de los componentes. Cada vez que nosotros metemos un elemento, él va a poder proporcionarnos información de por qué está ocupando ese valor, ya sea dirigiéndonos a la sección de la tabla o bien por una memoria de cálculo que vamos a ver ahí en cada sección. La parte de los cambios, ¿no? O sea, nosotros vamos a poder hacer cambios
de forma inmediata. Todos los cambios que tú vayas haciendo en la estructura del software, pues van a poder hacerse de forma al vuelo, le llamamos. Es decir, si ahorita tú metiste un interruptor como el que está un tablero como el que está aquí en el círculo rojo, y metiste dos cargas derivadas, pero resulta que esta carga del lado derecho no va aquí y va en el tablero izquierdo, con una acción simplemente de arrastrar y ponerlo en el otro lado, en el árbol, él automáticamente hace ese cambio sin necesidad de que pues tengas que estar volviendo a meter el circuito, digamos, ¿no? Entonces, así como cambiar un dato de carga, cambiar el número de conductores, cambiar la canalización, todo eso lo vamos a ir haciendo de forma dinámica y de forma pues prácticamente al vuelo, ¿no? Por eso decimos que toda toda esa parte de ejecución de cambios va a ser prácticamente muy rápida. Entonces, tenemos ahí en la cuestión, si ustedes vieron en la primera imagen, teníamos un circuito con algún transformador en rojo. ¿Sí? Aquí estamos evaluando un circuito en el cual el transformador pues no era el adecuado. Hicimos el cambio para evaluarlo y pues ahora si ustedes ven en lugar de aparecer en rojo, pues ahora ya aparece en color negro, ¿no? Esta funcionalidad la manejamos cuando estamos trabajando el proyecto en modo levantamiento, donde nosotros tenemos que evaluar el circuito y tenemos que decirle al usuario, pues, qué es lo que está mal y cómo lo tendría que corregir. Por eso, vieron el cambio de rojo a verde. En la cuestión de la configuración dinámica, nosotros tenemos al inicio del software, cuando se empieza a utilizar, tenemos unos valores predeterminados que se van introduciendo. Esto hace que, por ejemplo, si todo tu circuito eléctrico es de cobre, pues tú ya estipulas que todos tus conductores que vayan a aparecer siempre sean cobre, ¿no? Pero si tienes una variante donde un proyecto lo tienes que hacer con cobre y otro con aluminio, pues entonces tú puedes ir configurando esos parámetros para que tus proyectos vayan saliendo con esos parámetros determinados y que tú vayas haciendo los cambios que sean los menos posibles para poder ir agilizando la introducción de cada uno de los parámetros que corresponden a los elementos de de la instalación. De ahí, como todo software, tenemos la parte del respaldo automático. Cada X tiempo tú puedes programar el software para que pueda hacer un archivo de recuperación, ya sea porque, pues no sé, se fue la luz, presentó algún problema a la máquina. Él va a poder hacer un archivo de recuperación. Lo único que tenemos que tener en cuenta es más o menos a qué hora ocurrió el suceso, y lo que hacemos es ir a la ruta de archivos de respaldo y recuperar el proyecto hasta donde lo más que actualmente estábamos trabajando sin la necesidad de perder todo el proyecto, ¿no? En la cuestión de la documentación, pues una de las salidas que tiene el software es la parte de los diagramas unifilares, ¿no? Entonces nosotros lo único que nos vamos a concentrar es en meter los elementos en la estructura de árbol y nunca vamos a dibujar. Podemos presentar el diagrama unifilar al nivel que querramos, y en caso de que quisiéramos hacer un anteproyecto, pues lo podríamos inmediatamente emigrar a un PDF y mandárselo al usuario pues para que le dé el visto bueno, y pues posteriormente continuar con el proyecto en caso de que hubieran cambios, pues se hacen, se corrigen y continuamos, ¿no? Qué otra información nos puede proporcionar el software? Pues la parte de lo que son los cuadros de carga. Los cuadros de carga los podemos ir viendo aquí de forma gráfica en el software, o bien de forma de tabla en la parte de abajo. Ya cuando nosotros terminamos el proyecto, podemos exportar este cuadro de cargas y lo vamos a exportar en un archivo de Excel.
Entonces, es un archivo de Excel que ya contiene todos los datos que tú configuraste y que evaluó el software y que ya tú puedes agarrar y modificarlos o manipular el archivo como a ti se te más convenga y sea pues utilizable para alguna presentación ya como proyecto, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos en el software? Nosotros vamos a poder evaluar en los nodos principales la parte del valor de cortocircuito que tengamos en los buses para que de ahí podamos ir haciendo la evaluación de las protecciones para elegir la capacidad inductiva adecuada de cada uno de los circuitos. En esta parte, sí, sí vamos claros hasta acá. ¿O tienen algún comentario? No, a mí me parece bien. ¿Sí? Entonces continuamos. Este, ¿qué otra documentación vamos a tener? Pues vamos a poder calcular la malla de tierra de la subestación principal. Nosotros podemos darle las dimensiones de la subestación, comentar de cuántos nodos o electrodos vamos a querer manejar, o bien el software te puede recomendar de forma automática hacerte el cálculo del valor de paso y de choque, y a su vez te va a poder dibujar cómo quedaría esa malla de tierra para la configuración que nosotros le hayamos metido aquí en la parte del configurador. Más adelante trataremos de hacer o darle un vistazo en el software para que lo vean de forma más real. Conforme nosotros vamos metiendo los elementos del circuito, vamos a tener una lista de materiales que se va a generar. Esta, cuando la exportamos, si nosotros le pusimos un catálogo, la lista de materiales pues va a aparecer con ese catálogo, la descripción y la cantidad que nosotros utilicemos. De aquí lo único que quiero que quede claro es que el software no te va a dar ningún aditamento para dar curvas, ningún tipo de curvas, ya sea en cóndules, ya sea en charola, puesto que, pues como no sabemos si vas a dar vuelta a la izquierda, a la derecha, vas a bajar o vas a subir, pues esa parte sí no está contemplada en el software. Todos son cantidades lineales y que sí tienes que tener en cuenta que esa parte sí hay que considerar. ¿Se consideran ya las alturas también? Sí, tú puedes, en el diseño, tú puedes agarrar y el software puede hacer hasta tres tipos de canalizaciones. Entonces, si tuviéramos un circuito, por ejemplo, que sale de un tablero de distribución principal y de ahí sale tu alimentador y se va a una cierta área, pues a lo mejor tú sales con una charola y te vas cierta distancia. Entonces, tú agarras y le especificas, ¿sabes qué? Pues se va a ir en charola, tantos metros, ¿no? Lineales. Y después, a lo mejor tu bajada hacia tu carga, no sé, a lo mejor sea de unos 3 4 metros o la cantidad que necesites. Tú le vuelves a decir ahora, ok, este limitador primero va a ir por charola, pero después va a tener un cambio de canalización, que ahora a lo mejor puede ser tubo o puede ser una charola más delgada, y tú le especificas, ¿sabes qué? Ahora ese tramo va a ser ahora de esta distancia y él te va a calcular esa canalización y ese conductor de acuerdo a lo que tú le hayas ingresado. Sí, entiendo, perdón, eres Bocuaya. Este, ahí uno alimenta las distancias lineales, no nada más. Obviamente ya las curvas y eso, pues ya uno, precisamente en el diseño previo que uno tiene, y ahí es donde cuantifica esa parte. ¿Ok? Sí, tú, así como me dijiste, es correcto. Continuamos. Entonces, el software también puede ayudarte
pues hacer un pedido más específico de los equipos más esenciales o principales de la instalación, como en este caso ponemos la parte de un transformador, ¿no? Entonces, pedir un transformador, pues requiere de una especificación, pues importante y precisa para ver si cumple con los criterios que requieres de acuerdo al tipo de proceso que vaya a manejar, pues en este caso, la empresa, ¿no? Entonces, todo eso él te va a ir apoyando y es como si llenaras un cuestionario y al final, pues te da, obtenemos una ficha técnica y esa ficha técnica se le manda al distribuidor y el distribuidor, pues te va a poder, pues suministrar el equipo lo más acorde a lo que tú requieres. En la parte de memorias de cálculo, ahí el software tiene diferentes formas de mostrar esa información. Una es directamente presentando el cálculo en el software. La otra es algunos archivos en Word para la parte de memorias por tableros. Y la otra es a través de unos archivos en Excel donde te dice el resumen de cada uno de los elementos del circuito. Además de que, pues, una vez que se genera el diagrama unifilar, existen algunas herramientas de dibujo que podríamos ocupar para poder brincar del diagrama unifilar que tenemos en AutoCAD, bueno, el que tenemos en el OptiCalc a la parte de AutoCAD, o bien desde AutoCAD, desde OptiCalc, lo convertimos a PDF y ya del PDF lo jalas a AutoCAD y ya lo cambias a un archivo CAD y ya lo puedes operar. Ahorita por ahí también tengo unos ejemplos que les puedo compartir y lo podemos ver sin ningún problema. Todo esto pues ya se volvería en documentos editables y que ustedes adaptarían a la documentación que tengan que entregar para la parte del usuario o del proyecto. Dentro de las herramientas destacadas que tenemos en el software, pues tenemos la parte que les comenté del modo de levantamiento, donde pues el software nos va a ir diciendo qué no conformidades existen, marcándonos en color rojo, para pues poder de ahí, primero podemos actualizar el diagrama unifilar, del diagrama unifilar marcamos las no conformidades y de esas no conformidades pues se las podemos dar al usuario para que les coticemos pues ya sea arreglar ese circuito o bien que ellos lo arreglen, ¿no? La parte del diagrama unifilar, este diagrama unifilar pues se puede editar directamente dentro del software. Trae un editor incluido. En su momento pues se podrían hacer esas modificaciones de forma directa antes de pasar a lo que es el archivo CAD. Tenemos la parte como en el principio lo mencioné y en el video lo vieron, la parte del cálculo continuo de cortocircuito. Él cada vez que hace algún cambio en el software o en el software o en cada uno de los circuitos, nosotros vamos a poder ir viendo cómo ese valor de cortocircuito pues cambia de acuerdo al tipo de carga que tú le hayas metido. Si aporta o no aporta el circuito, pues vamos a ir viendo la contribución de en la parte de abajo, pero también si en algún momento le metes un transformador muy grande, pues también vamos a poder ver cómo ese valor de cortocircuito aumenta mucho y dependiendo las capacidades que hayamos tenido abajo, puede ser que ya no pasen debido al crecimiento del transformador, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con que en todo momento vamos a poder ver esos valores. El software considera el tipo de cargas, ¿no? Nosotros vamos a poder introducir cargas, digamos, no lineales o genéricas. Vamos a poder poner, perdón, cargas lineales o genéricas, cargas no lineales, motores, tableros de distribución, CCMs, algunos generadores como representación solamente del generador
y otro tipo de cargas como capacitores o filtros activos, por mencionar unos. En la cuestión de que para la parte del balanceo de cargas, nosotros cuando estamos trabajando en el proyecto y entramos al balanceo de cargas, nosotros podemos hacer ese balanceo de forma, pues digamos, automático. Aquí lo que se trata es que no estés invirtiéndole tiempo de que, mi circuito A va en la fase A, mi circuito 2 va en la fase C, mi circuito 3 va en la 2 y 3. Entonces, lo que haces es metes todos tus circuitos y ya él de forma asistida a través de una función lo que va a hacer es balancearte todo tu cuadro de cargas de ese tablero y ya poder hacer los cálculos del alimentador que corresponde, ¿no? No lo necesita estar haciendo pues prácticamente a manita. Contamos con diferentes catálogos de los diferentes elementos eléctricos de la instalación, desde transformadores hasta los cables y algunos motores. Muchas bibliotecas disponibles, en las cuales pues no necesitas tener prácticamente los manuales pues ahí de forma física en el escritorio. Ya todo está en la interfase. Y en caso de que ustedes requirieran algún tipo de elemento que se requiera utilizar en algún proyecto especial, pues contamos con la posibilidad de que ustedes pudieran cargar a través de un formato esos catálogos y poder utilizar ese tipo de elementos, ¿no? Ya también lo podríamos hacer nosotros si nos dan la información. Nosotros lo podríamos hacer, cargar y contribuirlo ahí en la parte del crecimiento de la biblioteca de elementos que conforman el software. En la cuestión del servicio, pues contamos con la parte de enlaces y videos que van a poder ver ahí para el uso del software o para algunos videos ahí demostrativos que tienen que ver con cuestiones eléctricas, digamos, y que te van a servir para conocimiento y uso del software. Además de que pues tenemos un glosario interno. En el glosario interno, pues vas a encontrar, pues muchas definiciones, vas a encontrar algunas, normas, algunos documentos técnicos que te pueden ayudar pues a conocer qué tipo de interruptores hay en el mercado, cómo se clasifican, diferentes elementos de fusibles, transformadores, etc., etc., ¿no? Entonces, ya no, ya es un glosario interno que tiene que ver con los elementos del software y que con darle ahí una repasada y un buscador, digamos, es como un Google interno. Aparte de que, aunque no lo mencionamos acá, se tiene un módulo de la NOM que prácticamente puedes tener tu NOM electrónica dentro del software y que pues ya prácticamente con un buscador pues puedes buscar el título o se me fue la palabra, la sección de la norma que tú requieres, con unos simples teclados, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues la parte de lo que es la asistencia. Nosotros pues estamos aquí en México, en Puebla. Entonces, pues la parte de esa asistencia telefónica pues es más rápida, ¿no? Además de que pues es en español. Eh, no tienes que estar esperando a que te respondan y ese tipo de asesorías que es un poquito más tardada, ¿no? Nosotros ofrecemos pues asistencia una vez que se adquiere el software. Cualquier tipo de duda o comentarios la podemos tomar sin ningún problema y sin ningún costo. La parte de las actualizaciones, todo el tiempo estamos haciendo actualizaciones, ya sea, por ejemplo, si ahorita saliera una actualización de la NOM, pues esa actualización se trabajaría para poder hacer los cambios en las secciones que correspondan, pero también se van haciendo actualizaciones de catálogos, curvas de protecciones de los diferentes elementos
y así como la parte de la utilidad del software, ¿no? La interfase se va mejorando pues todos los días con la opción de pues brindar esa agilidad y esa facilidad del uso para poder hacer nuestros sistemas eléctricos. En cuanto a la capacitación, cuando se adquiere el software, pues ya van incluidos, digamos, esa capacitación. Todo es vía remota. Si requerían algo más específico, pues bueno, ya lo platicaríamos en su momento y veríamos cómo se da esa parte de esa capacitación si así lo requirieran. En la parte de los beneficios, pues es que pues van a tener la confiabilidad de que van a poder hacer sus proyectos pues muy, muy, muy rápido y de forma pues confiable, ¿no? Les comento esto porque pues el software lo han manejado, por ejemplo, los mayores usuarios son unidades de verificación. Esas unidades de verificación aquí en Puebla, lo que hacen es, pues, meten sus proyectos, desarrollan esa UVie y liberan los proyectos. Entonces, tenemos ese respaldo por uso de unidades de verificación. Algunas empresas o casas de ingeniería eléctrica y también algunas empresas que requieren el software para ir haciendo su actualización de los diagramas unifilares o bien para auditar a sus proveedores y poder pues evaluar sus proyectos y ver si lo que les están instalando pues realmente pues está bien, ¿no? En cuanto a facilidad de adecuarse a las continuas modificaciones, les digo, en las diferentes actualizaciones nosotros vamos avisándoles cuando se van saliendo y en esas actualizaciones viene una pequeña descripción de qué es de lo que se está actualizando. El software, pues tú puedes ir incrementando, digamos, la cuestión de que el personal que lo va utilizando conforme lo va utilizando, pues va a ir viendo las diferentes cambios que puede tener tu sistema eléctrico si cambias ya sea un voltaje, si cambias una capacidad o un conductor, ¿no? O la caída de tensión, dependiendo cómo lo vayan operando y conforme se vayan pues desempeñando más en la parte de manejo del software, pues se van a ir dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor a veces no tomamos en cuenta de cómo se tiene que hacer el cálculo de los diferentes circuitos. Conforme vayas desarrollando el uso del software, pues el crecimiento del personal en la parte del manejo y instalaciones eléctricas, pues va a ser así en una tendencia muy, muy hacia arriba, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pues lo que buscamos es que pues haya incremento en la productividad de los diferentes diagramas unifilares o en la realización de proyectos eléctricos y que pueda ser una herramienta que haga crecer, en este caso, pues al negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor puedes ir enseñándole a lo mejor a cierto personal a hacer tareas que a lo mejor antes uno como director los hacía y ya dejas de depender de ese tiempo, ahora lo cedes a otro personal que vas capacitando y pues ya te puedes enfocar a conseguir más proyectos, ¿no? A veces, pues no, uno se quiere topar de trabajo, pero pues el tiempo no da porque pues, no tenemos las herramientas adecuadas. Con esto lo que buscamos es que pues puedas sacar tus proyectos con un menor tiempo y con mayor cantidad. Este, Prácticamente es lo que les comenté y bueno, con eso, pues es prácticamente la presentación que traemos de lo que es el software. Les repito, nosotros estamos aquí en Puebla, el software es de nosotros, es una licencia por equipo. Se puede trabajar en dos diferentes formas. Una es una
licencia perpetua y la otra es en modalidad de renta. Entonces, eso, pues lo podemos trabajar en esas dos formas. Hasta aquí, pues no sé, me gustaría oírlos y antes de pasar a la parte de la demostración del software. Inge, eh, una pregunta rápida. ¿Hay manera de importar ya sea diagramas unifilares o cuadros de carga al software? no, en este caso no. De hecho, ahorita que estamos, en esa pantalla, haz de cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos proyectos nuevos, pues bueno, tú te dan tu especificación y tú cargas todos los elementos con los parámetros que se tengan y pues ya desarrollas tu proyecto. Pero para la parte de levantamientos, por ejemplo, en la parte de levantamientos, muchas veces me dicen si se ve mi pantalla. Tengo ahí un archivo. ¿Sí lo logran ver? ¿O están viendo Sí, la... sí se ve. Sí, ¿Sí? sí se ve. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo es un archivo en el cual un ingeniero con el cual hacemos sinergia ahí en la parte de los trabajos. Él está en Tlaxcala, nosotros estamos en Puebla. Entonces, el ingeniero pues tiene mucha vocación ahí, como ven, para la parte de los dibujos. Entonces, lo que él hace es, pues, o lo que nosotros les pedimos cuando tenemos que hacer un levantamiento para evaluar cómo está el estado de su instalación, pues nosotros lo que les pedimos es, pues, un dibujo, ¿no? Aquí en este caso, pues, a veces le digo al Inge que hace el de DoCAT porque la verdad le quedan bastante bonitos. Pero esto es lo que realmente nosotros les pedimos y al final pues nosotros lo vaciamos al software y hagan de cuenta que el resultado que obtenemos pues es ¿no? Entonces, de ese diagrama a mano pues pasamos a un diagrama pues ya más elaborado, más profesional, donde en pues estamos evaluando desde la media tensión hasta la parte de uso, ¿sí? Y pues si ustedes pueden ver, tenemos, por ejemplo, en este tablero tenemos la capacidad interruptiva de 20 kiloamperes. Entonces, él evalúa esos 20 kiloamperes con respecto a las protecciones que tenemos acá. Y como todas son mayores o mayores a ese valor, pues están en verde, ¿no? Si hubiera estado alguna inferior a ese valor, pues el software nos hubiera indicado en color rojo que no pasa por capacidad interruptiva. Entonces, la idea es, pues, generar de un diagrama a mano, o la otra es que puede estar una persona en planta y la otra persona ahí en la oficina y estarle dictando, ¿no? Prácticamente, oye, ¿sabes qué? A ver, anótale, tenemos una subestación, pum, 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 le anotas todos los datos de la instalación y terminando la llamada, pues tú ya le puedes estar presentando un diagrama preliminar a tu usuario. ¿Algún otro comentario? ¿Qué les ha parecido hasta este momento, digamos, la presentación? Muy bien. Y sí, efectivamente, me parece muy bueno. Ok. Nosotros usamos un software que se llama, digo, seguramente lo conocen, el Sizer Electric, y nos ha ayudado mucho en los proyectos, pero este se ve más, como que está más completo en algunas cosas. Sí, así es. Y, Entonces, y sobre pues todo bueno, muy ahorita, amigable. y muy amigable, más que nada, les digo, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver la funcionalidad, pero van a ver que pues es muy amigable. Hay que estar metiendo pues valores de corriente, arrastrar elementos para poder canalizar y cosas muy rápidas, ¿no? Inge, una pregunta. Sí, Yo he podido notar que algunos, más bien diagramas unifilares que salen por software, pues todos tienen la misma salida, por decir así.
utilizan el software y dicen, pues es que este lo sacaron con software. En el caso del tuyo, ¿tiene alguna facilidad para que cada quien pudiera personalizar inclusive un poquito los bloques, la manera de la estructura de los textos, la tipografía, un poco la forma, que podamos nosotros ponerle nuestro detalle como diseñadores, ¿no? Para que si yo necesito que todos los circuitos tengan la misma altura, la misma alineación, porque eso le da presentación a mi proyecto, aparte que está bien calculado, ¿se puede manejar todavía los espacios, las ediciones o ya está muy acotado? Mira, el software te va a generar un diagrama más o menos como, Ajá, te digo, tienes de dos, ¿no? O bien utilizas el diagrama unifilar que el software te proporciona y lo exportas a un PDF, o ese PDF tú ya lo exportas a un archivo CAD, y ya en el archivo CAD tú ya lo puedes, pues editar o manejarlo, como tú gustes, pero sí los bloques, el tamaño de los bloques, el tamaño de la letra va a ser prácticamente como lo que tienes, o estás observando ahorita. ok. Y la entrega que da son líneas, textos, bloques, ¿qué te da en AutoCAD? Porque cuando metemos un PDF, por lo regular nos da líneas fracturadas, inclusive los textos los fractura, los hace vectores. El software, Te ¿cómo digo, te el lo archivo, reconoce? el archivo como tal, como es un archivo SCB, y ya está vectorizado. Ahorita te voy a poner un ejemplo que tengo acá con un visor, porque no Ok. tengo yo, no manejo la licencia del AutoCAD. Pero mira, aquí puedes ver algo como esto. Ya está en un archivo CAD, ¿no? Entonces, ahorita lo estás viendo en una versión de vista, ¿no? Pero Sí. ya en el CAD, y por cuestiones de memoria, pues ya, ahorita se logra ver bastante bien. De hecho, tengo un usuario, que recientemente adquirió el software, que es de Sonora, Sinaloa, de Sinaloa. Y ellos están trabajando ahorita, exportándolos así a AutoCAD, y están trabajando bastante bien. Ok. Sí, sería cuestión de estarlo viendo, estudiando, familiarizarse con la plataforma. Pero sí veo bien. Fíjate que yo te iba a lanzar la pregunta sobre los balanceos de carga, ¿no? Porque ese sigue siendo el reto. Puedes tener una memoria un poquito automatizada que ya te da cálculos exactos, pero siempre ahí está el reto en el balanceo y el hecho de que lo tengas automatizado creo que te da plus en tu software. Y en este caso te digo, cuando manejas tus cargas trifásicas, pues bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero si manejas tableros, de 127, con alimentación trifásica, y manejas cargas, pues, de una, dos y tres fases, sí, como dices, es difícil a veces estarlo ahí haciendo a mano. En este caso ya te lo hace de forma automática. Sí, o siempre te queda la incertidumbre, ¿no? En este tablero que tenía de todos los diferentes tipos de voltaje, pues sí, el balanceo me da, pues digamos que me da un buen porcentaje, pero siempre te quedas pensando, ¿y qué tal que había otro arreglo mejor y que te da un porcentaje menor, ¿no? Entonces este te garantiza eso de que pues esté bien realizado. Sí, y además súmale que te hagan algún cambio a la hora, ¿no? Y quítalo de ahí y mételo a otro tablero, ¿no? Sí, Entonces, a eso me refiero, que va a ser muy ágil, porque pues tú simplemente la metes y le vuelves a decir, ¿sabes qué? Vuélvemela a balancear, y te da tu resultado. ok, Inge, gracias. Sí, incluso hay una cosa importante ahí en el balanceo de las cargas, que muchas de las veces, digamos, dices, circuito uno tiene 10 amperes en la fase A, circuito 2 tiene 10 amperes en la fase B, y circuito C tiene, es trifásico, y así vas haciendo para circuitos trifásicos o monofásicos en una o dos fases. Y normalmente el balanceo que se acostumbra a hacer, que es de una manera un tanto cuanto equivocada, es que se dice, bueno, pues cuántos amperes tengo en la A, en la B, en la C, y lo voy a equilibrar. Y digo que es un tanto equilibrar, es equivocada, porque a la hora de que tú vas a ver las corrientes en el tablero, tienes que considerar los factores de potencia. Entonces, no es lo mismo, voy a hacer un ejemplo extremo, ¿no? Que tenga en la fase A un circuito que tenga 10 amperes con un factor de potencia, por ejemplo, de 0.7, en la fase B un circuito de 10 amperes con
factor de potencia de 0.7, y en la fase C, que tuviera un capacitor monofásico, ¿no? Que al final de cuentas él podría, los tres darían 10 amperes, sin embargo, las corrientes que vas a estar viendo no van a ser las mismas por los ángulos de fase. Entonces, el balanceo te lo va a hacer conforme a las corrientes que vas a tener en el tablero, considerando no solamente la magnitud de la corriente monofásica, sino también el factor de potencia, y muchas de las veces, normalmente ese tipo de cálculos difícilmente la gente lo hace en un Excel o a mano, ¿no? Tenemos por ahí una pregunta del ingeniero José López. ¿Qué tal, ingeniero? Nuevamente, gracias por su presentación y un saludo a la ingeniera Iris, que escuché que intervenía por ahí. Oiga, mire, aprovechando la pregunta que hizo la ingeniera Iris, ¿dónde usted toma como referencia el desbalanceo o cuál es el desbalanceo que usted propone ahí en su proyecto, en su diseño, pues, en el software? Normalmente uno hace, digamos, el concepto de balanceo siempre va a ser a nivel tableros. Entonces, una carga monofásica como tal, pues va a tener su magnitud y su ángulo para cada una de las fases como vaya dándose. El balanceo de lo que se trata es que las corrientes que voy a tener yo en el punto común, que en este caso serían las barras del tablero, estén equilibradas. Y en ese punto es donde se va haciendo esos balanceos. Ese balanceo vamos a pensar que sea en un tablero que estuviera alimentando cargas pequeñas, contactos y todo. Entonces se balancea ese tablero y esa corriente balanceada ya sube al siguiente nivel, donde a lo mejor voy a entrar a un tablero de distribución y a lo mejor ahí pues van a ser cargas trifásicas, ya va ese balanceo, y luego sube otro tablero donde vuelve a llegar el tablero de distribución, pero también otro tablero de cargas ya de circuitos derivados. Entonces siempre lo va haciendo hacia arriba a nivel tablero. Sí, pero ¿qué valor qué valor utiliza usted para decir que sí está balanceado o no está balanceado? No, eso no existe un valor que te diga está balanceado, está mal balanceado. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que tú tienes, voy a pensar en un ejemplo muy simple, que tenga tres cargas monofásicas, una de 10, una de 12 y una de 15 amperes. La única forma que tienes de conectarlos es pues en una fase 10, en la otra 12 y en el otro 15. No hay forma de mejorar el desbalance en el tablero, y como tal, pues el valor que vas a obtener en cada una de las corrientes en el tablero van a ser justamente 10, 12 y 15, y ahí te vas a quedar. Entonces, no Pero es... usted en su tablero, yo escuché por ahí que dijo que balancea automáticamente su software, ¿es correcto? Sí, es correcto, va a balancear en las cargas que están conectadas al tablero cuando son múltiples cargas. Pero ¿Y ese obviamente, valor de balanceo de cuánto es? mande. El valor que tiene para balancear en las fases, que imagino que es el último tablero trifásico, ¿qué valor está dando usted que dice ya está balanceado? No, es que no hay un valor en Y. Entonces, ¿cómo lo balancea usted automáticamente, el software? Para minimizar la diferencia en las corrientes entre las tres fases. Lo que hace el software tiene un algoritmo que lo que busca es, hace una serie de iteraciones para minimizar la diferencia de las corrientes en las tres Entonces puede fases. tener un desbalanceo del 20%, 30% o 50%, ¿no? Sí, es correcto. Entonces no lo balancea a un valor normativo, por así decirlo, sino a un valor que el software determina, ¿no? No hay valor normativo. No existe un valor normativo. Sí, sí existe. ¿Cuál es? En el código de red le exigen que tenga, de acuerdo al centro de carga y a su magnitud, si es alta tensión o media tensión, le exige que tenga un desbalanceo entre las fases. Es correcto, pero Entonces, si ese tengo un proyecto, desbalance que te están pidiendo es en el punto de conexión en el código de red. En este caso sí, estamos el hablando tablero de los general. tableros. ¿Mande usted? Ajá, sí es en el tablero general, el último punto de Sí, o sea, es en el punto de ya conexión. hacia la fuente. Como tal, ahí sí tienes un valor de desbalance de corriente, y de hecho es importante entender que ese desbalance de corriente, al ser en el punto de conexión, es el que tienes que cumplir conforme al código de red. En este caso, cuando decimos que hacemos un balanceo automático, es a nivel de los tableros que son cargas menores. Recordemos que la parte de, incluso en el mismo código de red,
te establece que para cargas cuya demanda es inferior a 1 megawatt, incluso puedes hacer un cálculo de desbalance aproximado y te lo pone en el código de red como el valor de máximo, mínimo y el promedio. Pero, por ejemplo, en usuarios que tienen una demanda de más de 1 megawatt, lo que realmente tienes que calcular es el desbalance de secuencia negativa y está normado a nivel de carga. En el caso de lo que es ya la operación, el balance que tú vas a hacer va a ser a nivel de tablero, que regularmente son cargas pequeñas. Regularmente lo digo porque, por ejemplo, si nos ha tocado cargas grandes, donde ocurre en plantas, por ejemplo, automotrices, que tienen punteadoras que son monofásicas, y en ese caso se da. Ahora, hay que entender que el balanceo que el circuito va a proponer es un balanceo nominal, y con base a ese balanceo nominal es como tú lo estableces en tu proyecto. Vamos ahorita a hacer un ejemplo para que lo pudiéramos llegar a tener y a lo mejor se pueda aclarar ese punto. Pero como tal, en la parte del proyecto eléctrico lo vas a hacer conforme. O sea, lo que hace el software es minimizar la diferencia de las magnitudes de las corrientes en el tablero para cada uno de ellos. Vuelvo a repetir, voy a poner este ejemplo que es justo la mención que se hizo. Yo voy a tener una carga de 10 amperes línea neutro, otra carga de 30 amperes línea neutro y otra carga de 60 amperes línea neutro. Yo no puedo hacer nada más que o sea, tendría dos opciones. Todo lo pongo en una fase y entonces quedo con un desbalanceo muy grande. La siguiente opción que tengo es poner dos de esas cargas en una fase, dejar una vacía y la tercera con un valor. Y la que más me ayudaría es poder poner una en cada una de las fases. De cualquier manera, las diferencias que tengo son 20 amperes en el primero, 40 amperes, 60 amperes en el segundo y 80 amperes en el tercero. Y no puedo hacer nada más que colocarlo de esa manera. No hay ninguna opción. En este caso, lo que sí puedes hacer en tu proyecto, si quieres entrar a la parte de es, tú vas a saber el desbalance que vas a llegar a tener por la operación de tus cargas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que puedes hacer es establecer un filtro activo en la parte del tablero de distribución para que tú lo programes ese filtro activo para que te ayude con el balanceo de corriente y cumplir con los valores de código de red. Porque por tus cargas no tienes otra opción más que hacer la asignación a los circuitos conforme a las magnitudes de dichas cargas. ¿Gustan que hagamos un break de 5 minutos? Oye, ¿y continuamos para hacer un ejemplo o nos vamos de lleno como va? Creo que nos vamos de lleno, ingeniero, ya son 8:30. Adelante, vamos a entrar entonces un proyectito pequeño para resolver algunas de las dudas que ahorita han mencionado y tratar para acabar a las 9 de la noche. ¿Habrá alguna otra pregunta o comentario en lo que vamos preparando el software? Bueno, entonces vamos a abrir la aplicación para que ustedes vean un proyecto en vivo. Ok. Miren, esta es la interfase del software. Ahorita, digamos, como ya lo vengo utilizando, la primera vez lo que van a tener aquí es la cuestión de la parte de los valores de configuración predeterminados que les comenté, ¿no? Aquí, de la forma general, pues tenemos los valores predeterminados para la cuestión de los conductores. Nada más por mencionar algo, por ejemplo, para los conductores en media tensión, qué tipo de materiales vamos a ocupar y qué tipo de aislamientos. Para los conductores que van a ir enterrados, qué temperatura del aire vas a tener o la temperatura del suelo, así como las diferentes unidades, cómo quieres que aparezcan en tu diagrama unifilar y la caída de tensión que se manejan en los circuitos para la parte de los alimentadores. Así, de misma forma, lo tenemos para los soportes y canalizaciones, la parte de las protecciones de media y baja tensión. La cuestión de los transformadores, qué tipo de transformadores
pues vas a ocupar en tu proyecto y el tipo de cargas que también vamos a manejar, ¿no? Si tú tienes un circuito o una carga, unas cargas que vas a manejar y todas son motores, pues acá le pongo todas de una vez que todas son motores, ¿no? Para que una vez que vayas ingresando ese tipo de cargas, pues siempre te aparezca como motor. Y si hay alguna diferente, pues solamente en ese momento en el software, pues se la cambias. Entonces, esto es en la parte de la configuración de valores predeterminados. Para la parte de la memoria o los cuadros de carga, pues aquí seleccionamos qué valores o qué variables son las que quieres que aparezcan en tu cuadro de cargas. El orden también lo puedes cambiar, ¿no? Y nada más ahorita de forma rápida, por ejemplo, si después del nombre y el voltaje quieres que aparezcan las fases, pues yo simplemente lo selecciono y lo muevo hacia la posición donde yo quiera ir. Y en este orden me van a aparecer en mi Excel esas variables. Entonces, todo es configurable y pues lo van a poder tener de acuerdo a lo que ustedes configuren. Entonces, una vez que ya se hicieron los cambios, pues simplemente se le da a aceptar y ya tenemos aquí la interfase de trabajo. Tenemos menús laterales del lado izquierdo, del lado derecho, los menús principales, la parte de los menús completos, la parte de ayuda y de este lado derecho tenemos el modo de trabajo. Ahorita tenemos seleccionado el modo diseño, pero pues también podríamos cambiar a un modo levantamiento, dependiendo qué es lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a trabajar la parte de diseño, entonces se queda como diseño y pues empezamos a meter elementos. Lo vamos a ir haciendo un poco rápido para que vean en la cuestión de la eficiencia. Aquí está conmigo el ingeniero Eugenio Telles, que ya no les presenté. Entonces, vamos a ir ahí interactuando para poder ir haciendo el circuito y podemos hacerlo de forma un poco más rápida. ¿Están de acuerdo? Sí, está muy bien. Si nos quieres dar una visión general desde dónde vas a partir y más o menos en qué va a consistir el proyecto, y a lo mejor más que irnos viendo los pasos, que lo fueres implementando para que vean la velocidad que se tiene una vez que tú ya has utilizado y tienes cierto dominio del software. Sí, pues yo creo que partiríamos de la cometida. Vamos a poner dos transformadores y de esos dos transformadores sus tableros de distribución principal. Ponemos 5 cargas en cada una de ellas. En una ponemos cargas lineales y en otra no lineales. Y vamos viendo cómo se ve. Y un tablerito, un transformador de 44220 con algunas Para cargas cargas básicas monofásicas. para que vean cómo se hace el balanceo. Ok. Entonces, es lo que va a hacer y más que ir explicando paso a paso lo que se está haciendo, él va a correr el proyecto para que podamos ver en cuánto tiempo lo tenemos. Ahorita son las 8:32 de acuerdo a esto y vamos a tratar de tener este proyecto en 15 minutos. ¿Sale? Adelante. Entonces empezamos con la... Entonces, de aquí ya está el transformador. Voy a meter otro transformador. Ese transformador también va a tener la misma estructura. ¿Sí? Nada más que este tablero, pues aquí vamos a cambiarle el nombre rápido para que sea tablero 1 ¿Sí? y este se va a llamar tablero 2. Digo, como dato. De Sí. acá la carga, pues vamos a meter una carga que sea de 20 amperes, ¿le parece bien? ¿Sí? Que sea no lineal. Y lo vamos a meter por corriente, factor de potencia. Vamos a ponerle que sea de 10 amperes. Esta carga la voy a duplicar 5 veces, ¿no? Y ahora la carga de aquí, Y si las canalizas para que ya se ¿no? vayan. También, aquí lo que les decía, yo puedo hacer los cambios o las modificaciones que yo quiera muy rápido. Voy a ponerle para que esta esté canalizada en un tubo, por ejemplo, y le voy a dar una distancia para que él calcule bien el conductor. Le voy a poner que sean, no sé, 30 metros.
Y ahí ya si yo quiero ver ahorita rápido cómo está ese diagrama unifilar, pues desde donde yo seleccioné que fue el transformador, vemos el tablero de distribución principal, vemos la carga que yo metí de 10 amperes, él calcula la corriente de norma y ya me calcula la protección y el cableado que yo tengo con un tubo de media, es lo que él me dice que le hacemos en 30 metros. Entonces, ya tengo esa carga, lo que voy a hacer es ahora duplicarla 5 veces. Y como son todas iguales, pues ya tenemos el transformador también me lo va a ir redimensionando conforme nosotros vamos aumentando carga. Entonces ahora ya tenemos nuestro transformador, tenemos el tablero, ¿no? Antes nada más teníamos el puro interruptor de 15 amperes, ahora ya tenemos uno de 63 amperes, y podemos ir, ¿De qué tamaño es el transformador? ahorita el transformador es de 45 kVA. Ok, ¿le podemos Entonces agregar, no sé, un motor? le voy a meter un motor grande para que veamos cómo crece. Pues acá simplemente voy a meterlo, una carga, y en lugar de ponerlo como carga lineal, que es como la teníamos aquí en sus propiedades, yo lo que voy a hacer es que ahora sea un motor, y ese motor le voy a poner que sea, no sé, de unos 200 HP, por ejemplo. Entonces a ese motor yo le asigno que sean de 200 HP y voy a agarrar un catálogo para que en la lista de materiales él me pueda decir qué catálogo ocupé. ¿Y cuántos polvos? ¿De qué De velocidad le vas a poner? 200, le voy a poner uno de 1800 revoluciones. 1800 revoluciones. Acá tenemos 3600, le voy a poner Sí. 1800. Le doy guardar. Y automáticamente aquí ya me puso un catálogo. ¿Qué tipo de arrancador le vas a El poner? arrancador ahorita lo tiene Un arrancador con la suave. concepción de tensión plena. Vamos a poner un delta estrella Ok. y vamos a dibujarlo para ver cómo nos queda. Entonces el transformador era de 45 kVA. Pero nada más que dibujé Perfecto. desde el tablero. Aquí les decía que yo puedo dibujar desde el nivel que yo quiera, ¿no? Entonces aquí agarré todo completo, el transformador. Ahora el transformador ya pasó de 45 a 225 kVA. La capacidad de la protección ahora ya son 400, ¿sí? Y seguimos teniendo las cargas que teníamos y ahora ya tenemos aquí un arrancador Delta Estrella para este motor que metimos de 200 HP. Ok. Entonces, en cuestión de el cortocircuito, pues como le metimos valores generales, pues ahorita el valor de cortocircuito nos lo está dando muy pequeñito y él dice que con 7.5 kiloamperes pues ya pasan. Si nosotros le empezamos a meter catálogos a estos interruptores, pues si fuera un Schneider, la capacidad interruptiva más pequeña es 18 kiloamperes. Estamos en 440, ¿verdad? 440, sí. Entonces, el voltaje que yo meta en el transformador, por ejemplo, ahorita en la cometida, no lo vimos, pero tenemos 34.5 en la cometida y el transformador está bajando a 440 volts. Todo lo que le conectemos hacia abajo, él va a tener ese mismo voltaje. Si nosotros instalamos un transformador para bajar, en este caso, el ejercicio que se va a hacer, vamos a poner un transformador para que ese transformador pueda bajar de 440 a 220 volts, ¿sí? Podemos poner la potencia si queremos, si no, él la va a ir redimensionando. Le voy a poner que va a alimentar un tablero y de ese tablero, pues vamos a ponerle nuevamente unas carguitas, vamos a poner monofásicas y vamos a poner de dos fases, una fase y así. Entonces, la voy a poner ahorita de el ejercicio de 10 amperes. De 10 amperes. Con un factor de potencia, vamos a poner para que el cálculo se haga rápido. Por potencia de 1. La otra igual, pero ahora de 15 amperes.
o aquí simplemente la voy a duplicar y la voy a insertar y le voy a cambiar la potencia. Esta sí va de 10 y esta sí va de 15. Ujú. Ok, ahorita están trifásicas. Aquí yo le digo que van a ser de una fase. Todos en una fase. Todas, ahorita yo no voy a seleccionar A, B, C, todas las voy a meter a la fase A. Y Una tercera quizás, una tercera de 18 amperes, ¿no? Es un número de 18 amperes para pasear. y también factor de potencia de 1. Y copiamos estas, ¿no? Estas tres. Esto también va a ser de 1. Ujú. Y esto también va a ser. Ok, y ahora esas las copiamos. Para que haya tres grupos iguales y se lo dejamos al software para que lo acomode. Una de cada una. Ajá. Sí, para que queden tres de cada uno. Ok. Bueno, aquí vamos a ver cómo va quedando. Vamos a la parte de cuadro de cargas y nos va a presentar ese tablero que yo escogí con las cargas que tiene conectadas. Y aquí pues ya nos los muestra junto con la parte pues todas las pasamos a la fase A, ¿no? El tablero es trifásico. Aquí tenemos qué tipo de carga es, el tipo de cálculo, la parte de las corrientes y todo ahorita nos está diciendo que están en la fase A, la fase B y la fase C no tenemos y pues ya sus respectivos cálculos. ¿Puedes abrir la ventana para que se vea gráficamente esa misma representación? Ahí está. Aquí podemos ver de forma gráfica en corriente cómo está cargado toda la corriente en la fase A. En la fase B pues no tenemos nada, lo mismo de la potencia, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos es prácticamente decirle al software que lo balancee. Entonces aquí, La mejor propuesta que nos hace el software es en la fase A tengo 28, en la fase B 30 y en la fase C 28. Y nada más le dije acomódamelas, ¿no? A eso nos referíamos con hacer la iteración para que dé la menor diferencia entre fases. No sé si con esto se aclara un poquito más la pregunta que nos hacían al inicio. ingenieros, Está claro esa parte. Oye, Inge, en el tema de cortocircuito, ¿qué método está usando el software? Son componentes simétricas. Gracias. ok. Entonces aquí vuelvo al software y por ejemplo voy a darle un chainado a todo para ver cómo va quedando desde la cometida, la parte de la subestación, los dos transformadores, que donde le metimos las cargas y hicimos el tablero, ¿no? Y el otro donde le metimos la parte del tablero para poder balancear las cargas. Entonces, si ven, nosotros nunca dibujamos nada. El software dimensiona toda la parte de las canalizaciones y cables y protecciones, así como la evaluación de cortocircuito de forma muy, pues al vuelo, ¿no? Muy rápido. Sí, no tienes que estar diciéndole corre en esto de cortocircuito, corre, él lo está corriendo todo el tiempo y todo lo hace dinámico. Si quieres, para aventajar que nos quedan unos cuantos minutos, un tablero con unos motores que tengan un variador de frecuencia, quizás, A ver, vamos a... en el otro transformador. Ahorita lo había puesto uno y uno. Lo que voy a hacer es que este tablero lo voy a poner aquí en el transformador 2 Sí. y ya lo quité del transformador 2 y ahora voy a meter un nuevo tablero
¿no? Y en ese tablero voy a meter ahora sí los motores. Y esos motores los vamos metiendo con diferente arrancador. Si quieres, métele todos rápido unos variadores. Métele 4 motores con variador y le metemos diferentes tipos de filtro, por ejemplo, a esos motores. Ok. Lo dejo así con 20 HP para que sea rápido. Sí. Entonces vamos a meter 4 motores. Segundo, tercero y el cuarto. Los nombres, por ejemplo, se pueden cambiar en cualquier momento. Ahorita pues los tenemos como nombres genéricos, pero los podríamos cambiar en cualquier momento. Ahorita solamente voy a dibujar ese tablero. Este, este tiene variador, tiene carga. Y este le está metiendo. Es que lo puso con tablero. Ok. Ponle unos 2 o 3 para ya no alargarnos. Ujú. Listo. Así nos quedaría nuestro tablero con 4 motores y sus variadores de velocidad. Ok, vamos a ponerle al primero que se quede así, al segundo métele un rector de línea de 3%, al otro uno de 5% y al otro le metemos un filtro. Tres, 5. Vamos a meterle no sé, uno de 18 pulsos. 5%. Ujú. Entonces ahí están los variadores. El primero no tiene ningún tipo de filtrado, el segundo tiene un reactor de línea de 3%, el que sigue tiene un reactor de 5% de impedancia y el cuarto tiene un variador de frecuencia de 18 pulsos. Si nos bajamos a ver las cargas, ahí me va diciendo qué distorsión armónica tengo. En el primer caso tengo 77.8%. El efecto del reactor me bajó el de 3% a 41%, el tercero a 31% y el cuarto a 4.9%. Y si subo al tablero, ahí puedo saber que el nivel de THD que tengo me da 45.9. Si yo lo quisiera bajar, pues vamos a acordarnos de ese valor de 45.9 y le vamos a meter al primer variador. Vamos a meterle un reactor de 5%. Ok, y vemos el tablero. Y ahora qué distorsión armónica en corriente tengo en el tablero, lo bajé a 27.8%. Si quiero ver cuál es el comportamiento de las armónicas, por ejemplo, me voy a ir al primer variador. Y me muestra la forma de onda que tendría la corriente ahí. Me puede enseñar cuál es la corriente fundamental, por ejemplo, cuál es la corriente armónica. Me puede enseñar todas las armónicas. Lo cerramos.
y ya nada más, no sé si la canalización del tablero lo podemos hacer en charola y acomodamos los conductores en un triángulo o algo así. Sí, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente nos vamos seleccionamos el tablero que queremos canalizar, lo arrastramos a la canalización que queremos, que en este caso va a ser una charola, y nosotros le decimos en qué arreglo quieres llevar esa charola. Puede ser triángulo, separado, adyacente o en cuadrado. Ahorita está en triángulo. Si lo pongo adyacente, pues se cambia el arreglo. Si lo pusiera en cuadrado, pues lo tendríamos así. Vamos a dejarlo en triángulo. Y le puedo poner la opción de que lleve tapa o no lleve tapa a la charola para el cálculo. Vamos a dejarlo sin cubierto, pero se lo puedo poner. ¿Ok? Y ese necesita una longitud. Esa longitud va a ser de por unos 50 metros. Ujú. ¿Sale? Y por ejemplo, ahí me saca un anuncio en donde dice se ha modificado la longitud y si yo quiero revisar algo conforme a los cálculos que está haciendo, yo siempre tengo la liga a la norma. Si yo le pico ahí, me manda directamente a la parte de la norma y las distancias y que tienes que cumplir los 8 metros en instalaciones industriales, es decir, todos los cálculos y las reglas que aplican están ahí. Entonces, tiene una infinidad de funciones, pero para cumplir con el tiempo que había prometido, que son 8:50, podemos ver el unifilar por último. O sea, cometida, está la subestación, los dos transformadores. El primero está alimentando a dos tableros con las cargas normales, la bomba bueno, el motor que metimos y el transformador y un tablero normal. El otro está alimentando a las cargas que balanceamos y el otro que metimos está alimentando prácticamente a los motores que pusimos con sus diferentes arrancadores y sus diferentes reactancias. Podemos ver las leyendas que aparecen del lado derecho del unifilar. Sí, del lado derecho, pues vamos a poder tener un espacio para la parte del croquis de localización. Ahí incluso nos va señalando en qué parte del PEC nos pide que cumplamos con esas, en este caso el croquis de localización, el 7.1, inciso 6. Siguiente. La parte de la simbología más importante del diagrama unifilar, él los va poniendo de forma automática. El listado de equipos, de aquí pues ya cuando lo tengan editable, pues ya le pueden poner solamente los que ustedes crean convenientes para la cuestión de la entrega del Incluso habías diagrama hecho un unifilar. catálogo del motor de Siemens ahí está. Es Ahí está, es el motor de 200 caballos que seleccionaron en Siemens, ya tiene el número de catálogo. lista de materiales y pues las notas que nos describen cada una de las características que tiene los alimentadores, me refiero a esta parte de acá, ¿no? Que es CTC, pues carga total conectada, FD, factor de demanda, norma de tablas, norma de conductores. En la parte de las canalizaciones, tenemos qué significa cuando tienes T, es tubo de media, 30 metros, nos indica la opacidad a la cual se calculó el conductor a 75 grados, etc., etc., ¿no? Entonces, todo eso viene descrito en esta parte de la tabla. Y en la parte de abajo, pues podemos tener un cuadro de datos para poder hacer la entrega y las revisiones con los datos de la empresa y del proyectista en este caso, ¿no? Ahorita lo generamos, fue el 29 de abril, día miércoles. Entonces, todo ya es prácticamente configurable. Y pues si ven el proyecto si ya lo tuvimos que entregar, pues lo podríamos guardar
mandarlo a alguna ubicación, convertirlo a PDF y entregarlo al usuario como para dar el visto bueno, ¿no? Para posteriormente pues ya hacer todo lo que conlleva la parte de la entrega. De hecho, faltaría enseñar los reportes de las listas de materiales, los valores de cortocircuito. En el estudio de cortocircuito te pone lo que es la resistencia y reactancia de secuencia cero, de secuencia positiva, de secuencia negativa, todos los datos que necesitas en la parte del cálculo. Pero con el tiempo que tenemos, queríamos llegar a este punto para mostrarles las capacidades que el software tiene y que continuamente se van incrementando, y que en un momento dado me hicieron sus comentarios respecto al tipo de proyectos que manejan y la posibilidad de que el software pudiera ser una herramienta que les ayudara a cumplir con los objetivos de productividad y de incremento en la rentabilidad de sus despachos, como se mencionó en la presentación. Inge, una pregunta. Ahora es muy común que las empresas, sobre todo ya las empresas grandes, las empresas americanas, además del cortocircuito, pidan el estudio de, al menos el de Arc Flash. Ese no está en en el programa de ustedes y no lo están considerando, porque si no, pues prácticamente tenemos que seguir usando el otro, ¿va? En este caso el ETAP. Sí, de hecho, en el software tenemos la parte de cortocircuito, coordinación de protecciones y Arc Flash. La manera en la cual trabajamos es la siguiente. En el caso de, les voy a enseñar una curva rápida vamos a poner un catálogo a un interruptor, no sé, un Snyder ese que decía de 15 amperes que había expuesto en la carga 1, por ejemplo. Vamos a buscar un Snyder. Ujú. Ujú. Y vamos a ver la curva. Por ejemplo, esa se está mostrando únicamente para esa carga la curva, y así lo podemos hacer para todas las protecciones que tengamos. La verdad de las cosas es que tenemos miles de curvas de interruptores, pero con miles no es suficiente, ¿no? Puede haber decenas o centenas de miles de curvas de protecciones. Entonces, regularmente como nosotros, y también hace la parte de Arc Flash, ¿no? Porque tenemos que hacer la coordinación para luego hacer la parte de Arc Flash. En este caso, el software lo tiene, pero normalmente como lo manejamos es a los usuarios de Optical. Lo que no queremos es que tengan un proyecto en el cual las curvas que van a utilizar de la marca y protecciones no estén en el catálogo. Entonces, regularmente lo que hacemos es el estudio de coordinación de protecciones y el de Arc Flash, nosotros se los hacemos. Tiene un costo y se los entregamos, es un costo bajo, pero lo que no queremos es entregarles un proyecto en el cual digas, oye, pues yo tengo una empresa que utiliza, voy a poner una marca, LG, tiene interruptores coreanos de marca LG. ¿Tenemos las curvas de LG? No. Y entonces, pues aunque el equipo lo pueda hacer, tú no puedes cargar esas curvas. Lo que hacemos es, cuando hay un proyecto como tal, nos dicen, oye, voy a necesitar esta marca, estos son los catálogos, nosotros los cargamos, les entregamos el estudio para que ustedes lo puedan revisar en local y nosotros se los corremos. Y así es como hemos estado trabajando en la parte de coordinación de protecciones y en el caso de AppFlash. Hay ciertos usuarios que sí tienen el módulo, que nosotros no se los corremos, y ellos saben cuáles son las protecciones que pueden cargar y cuáles no. Pero tenemos esas dos opciones, sí. Ok, muchas gracias. Pues hasta aquí estamos. No sé si nos pudieran dar sus comentarios respecto a la aplicabilidad de esta herramienta en lo que es su trabajo. Bien, Inge.
sí bueno, considero que sí está muy robusta la plataforma. Ya nada más ahí para preguntar, no quedarme con la duda. Veo que estamos aquí asociando Excel, AutoCAD, vi por ahí Adobe Illustrator, Publisher, algunos softwares. ¿Y el cerebro en qué está programado? Perdón, que le oigo muy lejos. ¿Ahí me escucha? Sí la escucho, déjeme subirle el volumen porque la oigo como si estuviera en Querétaro. Ah, sí, Cando. Sí, bueno, nada más te preguntaba sobre la combinación de los software que estás usando. Y digamos, el lenguaje fuerte de programación, la base, ¿en qué estás programando? O bueno, ¿cuál es el programa que usas? Son varias Ah, ok. plataformas, tenemos C++, tenemos SQL, tenemos muchísimas librerías. Ok, ok, muy bien. Bueno, gracias. Perfectísimo, ingeniero. Pues entonces no nos queda más que agradecerte a nombre del colegio esta presentación y este software que por demás está excelente. Y pues les agradecemos a todos su asistencia. En cuanto tenga yo toda la información que me proporcione, se las haré llegar para que después pues ya puedan ponerse en contacto aquí con nuestros amigos de APIC. Pues muchas gracias a todos y tengan muy buena noche. Buenas noches. Buenas Muchísimas gracias. noches. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.